No te sientas solo. Sintoniza radiodetodos.com.ar. radiodetodos.com.ar. Comentarios y toda la información social, política, cultural y deportiva en nuestro país y el mundo. Sintonizanos las 24 horas. Baja la aplicación en tu celular. Hola, hola, buenas tardes. Aquí estoy sola hoy, pero ahora les voy a contar. Estamos transmitiendo a través de streaming en radiodetodos.com.ar en este programa que llamamos Cuentos de aquí y de allá. Siempre tenemos algún libro para recomendar, alguna historia para narrar, que de eso se encarga Sandra Aravena, que ya está en camino. Ya está llegando y por eso yo empiezo el programa sola durante un ratito. Es una hora de relax donde hablamos de libros, hablamos de distintas historias, recomendamos libros. El programa queda grabado en YouTube y también en Facebook. Ponen radiodetodos.com.ar en minúscula todo y pueden verlo en cualquier momento del día o en la semana, porque todos los programas van quedando grabados. Bueno, en la operación, como siempre, Alejandro Filimonchuk, quien nos da el soporte técnico para poder salir al aire a través del micrófono y a través de la cámara, una nueva forma de radiofonía donde el oyente y también el que nos ve nos puede ir conociendo, porque siempre hay cierta curiosidad para ver cómo es la persona que hace un programa. A mí al menos me pasa. Por eso cuando escucho la radio, que lo hago con mucha frecuencia, porque mientras hago otras cosas voy escuchando distintos programas que me interesan, busco en YouTube Radio Tal en Vivo, y bueno, y voy conociendo así a los conductores, a los locutores y a todos aquellos que nos entretienen durante un tiempo. Y mientras vamos esperando a Sandra, y hoy vamos a hablar, más va a hablar ella porque es especialista que yo, maltrato infantil, sobre la escritura y literatura, la expresión frente al maltrato infantil. Yo creo que es una de las peores cosas que puede existir, porque los niños están en formación y de acuerdo a sus primeros años, según los médicos, queda marcada su personalidad. Y cuando hay violencia, se sigue con violencia. Pero mientras esperamos a Sandra, yo les voy a leer algo de Buenos Aires insólita y secreta, de Valeria San Pedro y Hernán Firpo, que tiene que ver con la literatura. La habitación de García Lorca. Un cuarto pequeño y sencillo. La cama de hierro está igual que en 1933, cuando el genial poeta y dramaturgo llegó al país para presentar Bodas de Sangre. También hay un escritorio con un libro hecho por él y un diario cuyos titulares remiten a la Guerra Civil Española. La habitación 704 del Hotel Castelar, donde se alojó Federico García Lorca, permanece inmune al paso del tiempo. Se encuentra ubicada en Avenida de Mayo, al 1100. Buenos Aires tiene algo vivo y personal, algo lleno de dramático latido. Yo sé que existe una nostalgia de la Argentina, de la cual no quiero librarme. Lo escribió en este lugar al que nunca más volvió. Poco después, el franquismo lo detuvo
y lo fusiló. Esos gobiernos totalitarios, cómo privan a la humanidad de mentes brillantes, como en este caso. García Lorca había llegado a Buenos Aires invitado por Lola Membrives. Pensaba quedarse un mes, pero según la leyenda, la ciudad lo tomó por completo, a tal punto que se quedó casi medio año. En esa habitación lo visitaron sus amigos, Alfonsina Storni y Pablo Neruda. Es más, toda su estadía porteña fue en la habitación del Hotel Castelar, que desde fines del 2012 es un pequeño museo. Eran los días en que Lorca compartía la mesa en el Tortoni con Oliverio Girondo, Carlos Gardel, Victorio Campo y otros. Los intelectuales locales le escribieron un telegrama donde se leía: «Tu llegada es una fiesta para la inteligencia». A pedido de los turistas, el Hotel Castelar armó una recreación del cuarto donde durmió y escribió el poeta andaluz. La 704 está en el 7º piso y fue utilizada como habitación hasta mediados del 2003. Ese año empezó a delinearse el espacio de homenaje, con una ambientación tipo años 30, donde hay un reloj cuyas agujas se detienen a las 17, el horario en que comenzó la guerra civil, que lo fusilaría en 1936 por una orientación política y sexual. Lamentable, en esta época es todo distinto. Por suerte pensamos más, somos contemplativos y entendemos todas las cosas que el ser humano siente, percibe y cómo se percibe. Bueno, ahora Alejandro, vamos a hacer una pequeña pausita y ya retomamos con Sandra, que está llegando. No te sientas solo. Sintoniza radiodetodos.com.ar. radiodetodos.com.ar. Comentarios y toda la información social, política, cultural y deportiva en nuestro país y el mundo. Sintonizanos las 24 horas. Baja la aplicación en tu celular. Seguí escuchando Radio de Todos, tu radio. Desde Musifan Instrumentos Musicales te contamos lo siguiente. Hoy te muestro los clamps para microfonear baterías. Son regulables en altura y se sujetan al mismo cuerpo de la batería. Te vas a ahorrar dinero, tiempo y muchísimo lugar que ocupaban los antiguos pies de micrófono con trípode. Pizzería Oscarcito. Pizzas y empanadas desde 1954. Viamonte 2235 Lanús Oeste. Todas las formas de pago. Teléfonos 4-262-2591 y 11-3-951-3889. Pizzería Oscarcito. Viamonte 2235 Lanús Oeste. Desde Musifan Instrumentos Musicales te contamos lo siguiente. Hoy te muestro los clamps para microfonear baterías. Son regulables en altura y se sujetan al mismo cuerpo de la batería. Te vas a ahorrar dinero, tiempo y muchísimo lugar que ocupaban los antiguos pies de micrófono con trípode.
Bueno, acá estamos con Sandra, que llegó corriendo porque tiene otras actividades. Y hoy ella nos va a hablar sobre infancias maltratadas. Sí, podríamos decir que estamos haciendo la continuidad del programa Anterior. Sí. Que lo que hicimos fue un pantallazo Sí. de una realidad que nos afecta como ciudad, como país y mundialmente. Totalmente, sí. Que es el maltrato, ¿no? En las infancias, el maltrato verbal, el maltrato físico, el maltrato institucional, Sí. el maltrato de los estados en mayúscula, porque no nos olvidemos que hay chicos que desde pequeños están obligados a manejar armas para luego ir a las guerras. El maltrato de la infancia en cuanto a no poner como foco, como prioridad absoluta la infancia. Por ejemplo, lo podemos ver ahora en el caso de la guerra con Israel y Palestina. Terrible. Así que bueno, y con todo ese pantallazo que es tan realista, absolutamente realista y que deberíamos, ¿no?, involucrarnos de alguna manera para ver qué granito le ponemos a las infancias que nos rodean. La parte optimista de esto es hablar y contar en relación a un proyecto que existe en el distrito de Lanús hace más de 20 años, que es el proyecto del libro ¿Querés que te cuente? A ver, no sé si se verá ahí, Ale, porque además es clarito, pero con voluntad, a ver ahí. Cerca. Algo se ve. Se llega a ver el título, que lo acerco. A ver ahí, sí, algo se ve. Bueno, yo traje porque este es el último, digamos, en el que yo participé siendo directora de una escuela primaria de Remedios de Escalada. Y este año, en esta edición, se cumplían los 20 años del proyecto. Entonces, este era un proyecto muy laborioso que en la actualidad existe en las escuelas de Lanús. Muy laborioso, digo, porque era algo que había que arrancar a trabajar muy temprano para llegar a tener el resultado de este libro. Sí, sí. ¿De qué manera se arrancaba? Por un lado, a ver ahí, ahora sí. Ahí se va a ver un poco. Gracias. Por un lado se arrancaba con unas reuniones donde íbamos los directivos y los inspectores del área, como para sentarnos a pensar cuál iba a ser la temática. Si la temática iba a ser un autor, una autora, si la temática va a ser historias de brujas, historias de hadas, historias de animales, si se iba a trabajar sobre una autora, por ejemplo Marielena Walsh. Entonces en esas primeras reuniones se decidía eso. Y en base a eso se empezaba a trabajar en las escuelas, en todos los grados, con esa temática. Y estaba realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque era un proyecto que nos atravesaba institucionalmente, ¿no? Porque desde el directivo hasta el bibliotecario, los maestros de aula, los chicos, por supuesto, y lo más lindo es que eran los verdaderos protagonistas, claro. Porque ellos, luego de el bagaje que tenían de escuchar historias, o de leer autores, o ambas cosas, empezaban a pensar si escribir algo grupal o algo individual. Y en la escritura, y en ese proceso de escritura, en ese proceso de escribo, borro, claro. Se me ocurre una idea, armo un borrador, saco el borrador, vuelvo a poner otro, había que llegar a escribir una historia. Y esa historia luego iba a estar puesta a disposición de los chicos de la escuela
para hacer una votación, porque no podían ir todas las producciones de todos los chicos de todas las escuelas del distrito que participaban, porque se necesitarían varias ediciones. Entonces también se provocaba eso, que los mismos pares pudieran elegir cuáles eran esas historias. Y este libro surge precisamente, y por eso me gusta traerlo, porque surge precisamente de un grupo de docentes de Villa Caraza que empiezan a pensar estrategias, maneras, formas, recursos, ideas, no sé cuántos sinónimos utilizar, para que los chicos leyeran más, escribieran más, se abocaran más a esto del mundo de escribir, y también que para escribir es importante leer, en cuanto a que le voy asumiendo y sumando bagaje a todo lo que tengo ganas de contar. Y lo que pasa es que cuando empiezan a hacer estos borradores, y esta digamos que surgió como una idea de hagámoslo, juntémonos los viernes, veamos qué pasa con los chicos y las chicas. ¿Lo aceptaron rápido los chicos? Y ahí... Porque es algo ahora con la tecnología, el celular, es como que mucho no les gusta leer, y menos escribir, excepto el que ya tiene, digamos, la vena de escritor, ¿no? Sí, lo que pasa es que en ese momento había menos tecnología, esto es cabe decirlo, pero también, ojo, que en la actualidad hay muchas páginas para lectores, para escritores, para publicar, círculos literarios, digamos que siempre está puesto a ver en qué le vamos a poner la mirada a las cosas, ¿no? Pero en este caso sí fue un éxito, y por eso es que esta edición fue la número 20. Porque vos fíjate de qué manera se fue remando el proyecto, se lo fue modificando, fue teniendo, porque sufrir es algo malo y no era nada malo, por el contrario, era algo positivo, cambios en la escritura, en la manera de editarlo, en la temática, en la gente que se iba sumando. Y bueno, y acá cabe destacar que se suma un eslabón maravilloso para las escuelas de Lanús, que es la Fundación Pupi, que es la que hace posible la edición en formato papel y en formato libro. Porque esto es costoso. No, es costoso y además es hermoso. Porque yo recuerdo que, bueno, luego se hacía lo que nosotros le llamamos un café literario, una chocolatada literaria, una reunión literaria, en la que una vez que estaban seleccionados los temas, las producciones que iban a representar a cada escuela, se armaba una reunión literaria distrital. Y estaba genial, porque ahí nos encontrábamos todas las escuelas que habíamos participado, con los chicos, las familias, la gente de la fundación, y era una fiesta. Un trabajo importante, ¿no? Importante y hermoso, ¿no? Claro. Y bueno, y cuando los chicos, lo recuerdo porque primero fui acompañando al Querés que te cuente como maestra de grado. Estaba como maestra de grado en 6º año, y la propuesta era leer a Cortázar, y en base y teniéndolo como, digamos, como musa a Julio Cortázar, que los chicos escribieran sus propias historias, ¿no? Y en esa época yo estaba como maestra de 6º grado. Y luego estuve como directora, llevando, digamos, coordinando en mi escuela junto con los maestros y maestras. Y luego tuve el honor, podría decirse, de formar parte de la comisión de los directivos que estábamos como, digamos, en el backstage de todo, y que luego en esa jornada hermosa literaria distrital que había, era como el broche de oro a un año de trabajo.
Así que este libro me parece una idea maravillosa, pero por sobre todas las cosas, porque nace de pensar que los chicos estaban necesitando leer y estaban necesitando escribir. Pero ¿con qué se encuentra, no? Este grupo de maestros, de maestras, de profesores, en ese momento se le decía lengua a la materia, hoy en día se le dice prácticas del lenguaje. Se encuentran con que cuando los chicos empiezan a escribir, escriben muchos relatos y muchas historias sangrientas, tétricas, terribles, tristes. Y bueno, ¿cuál era el motivo? Era precisamente que nuestras infancias estaban viviendo realidades que Violentas. llevaban a escribir Claro. cosas que son de esa naturaleza, ¿no? Es como uno si está triste, lo más Sí. natural sería que escriba algunas frases de esas tremendas, Sí. y quizás el día que está contento, no sé, se le ocurre escribir una oda a la alegría. Y pasa. Claro. Sí, en la escultura, en la pintura, en la escritura, en toda expresión artística, mucho depende del estado de ánimo del artista. Claro, entonces eso también es importante, que lo vieron los maestros, las maestras, los profes, de decir, bueno, ¿cuánta necesidad tienen nuestros pibes de contar lo que viven, lo que ven, lo que les pasa, ¿no? A veces por miedo no lo dicen o los amenazan, bueno, y pasa todos los días. Claro, Sí. pero esta sería, digamos, la parte optimista de tantas y tantas y tantas y tantas personas que trabajan para llevar un poquito de acompañamiento a esas infancias tan crudas que se viven, realidades tremendas, y también en lo personal. Muchas veces, los chicos se sienten... No, porque no es solo pensar en, bueno, porque no hay dinero, porque no hay comida, porque hay maltrato verbal o físico. A veces también los chicos teniendo todas esas cosas que son, digamos, necesidades básicas, también sienten soledades, sienten angustias. Yo creo que es fundamental que el docente esté preparado para detectar esas cosas, y creo que lo hace, ¿no? Claro, y esto vino a colaborar muchísimo porque ellos lo empezaron haciendo los días viernes. Cuando digo ellos, digo estos profes, estos maestros, empezaron haciendo los días viernes, y entonces se tomaban ese rato para escribir, luego compartir la lectura, luego compartir alguna, galletita, alguna cosita que a los chicos siempre les gusta. Entonces los chicos esperaban el viernes. Claro, como una reunión, y a lo mejor se sentían contenidos. Pero más que a lo mejor, Sí. yo puedo afirmarlo, Ah, que se bueno, sentían claro, contenidos. claro. Esperaban ese momento para decir, yo escribí algo y quiero leerlo. Sí. Entonces, digo, bueno, este es el grano, el granito de arroz, el granito de arena que le pone la literatura una vez más al mundo, y en este caso al mundo de las infancias, ¿no? Sí. Y bueno, ¿te imaginás que hay tanto para leer en este libro hermoso? Pero bueno, yo seleccioné algo para leer. En este libro son, digamos, cuentos hechos por los chicos. Todo está escrito por los chicos aquí, menos el prólogo. Sí, Que claro. y el índice, que está escrito por Claro. el grupo de docentes Sí. y todo el equipo, ¿no? que Sí. trabajó. Bueno, acá no sé, esto va a ser muy difícil que se vea porque está bastante gris y clarito, pero bueno, siempre les decimos lo mismo a los que escuchan. Confíen en que lo que estamos diciendo es cierto. Sí, claro. Claro Somos que sí. 3 testigos acá. Porque acá lo que aparece son las portadas de todos los libros, ¿ves? Del Sí. 99, 2000, 2001, 2002, Sí. hasta llegar a esta edición, que es la que traje yo,
que es del 2018. Sí. Es importante también que les cuente que cada pibe o piba que escribió en esa jornada literaria se lleva un libro. Ajá. Y luego queda un libro para la escuela. Por lo tanto, en cada escuela que participa del encuentro ¿Querés que te cuente en Lanús? En la biblioteca tienen que estar las ediciones de las que va participando. Claro, sí. O sea que los chicos pueden ir a volver a buscarse ellos. Yo recuerdo las caritas de los seleccionados cuando les mostrábamos, mirá, acá está tu historia, y no poder creerlo. Imagínate, porque esto queda para la posteridad. Imagínate Claro, cuando en un seas libro, adulto sí. y tu nombre y apellido y tu historia Por estén... eso la educación, siempre hago hincapié en eso. La educación es la base. y Es la base de todo. Por eso lo digo siempre, admiro tanto a Sarmiento. Si lo hubiesen escuchado un poco, quizá estaríamos mejor hoy. Pero bueno, siempre los docentes, y lo importante es que Sí. las familias también sí, las familias Pero se acompañan en que la medida que acompañen, pueden. exactamente. ¿Cierto? A veces hay tantos problemas que no les da el tiempo ni la cabeza para pensar en que el hijo escriba una historia. Pero bueno, vamos a ponerle onda positiva a Claro, todo. porque este libro sería como un testimonio Sí. de que se pueden hacer cosas Cuando hay realmente. voluntad, sí. En este caso había voluntad, había capacitación y bueno, al aparecer la Fundación Pupi, Claro. Todo lo económico estaba claro, resuelto. gestionar el libro Claro. fue realmente como la frutilla del postre. De todas Sí. maneras, los maestros, antes de que existiera este formato libro, el maestro, la maestra, los profes, los directivos, todo, la comunidad educativa, si no tiene este libro te lo inventa. Si no tiene este papel te lo consigue. Si no tiene esta manera de imprimir, te lo Sí. escribe en imprenta. Claro. Yo tengo, por ejemplo, de cuando tenía 12 años de edad, un cuento que mi maestra lo plastificó. Yo digo, Claro. ¿cómo hizo mi maestra para plastificarlo en esa Ella época? misma. ¿A dónde fue? Porque imagínate Sí. que estamos hablando hace mucho tiempo, cuando yo tenía 12. Entonces, uno cuando lo ve a la distancia dice, ¿qué habrá hecho ella? Porque no era, viste que hoy en día apretás el botón, la impresora, Claro, mucho más cómodo. pones, bueno, pero en ese momento quizás vayas Nada. a ver cuántas cuadras caminó, de qué Sí. manera lo hizo, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, Por eso hace mucho, te interrumpo un ratito nada más, hace mucho y en otra radio estaba una docente, directora de un colegio, y estábamos hablando del tema de la docencia vocación, la docencia salida laboral. Cuando la docencia se convierte, ¿qué estudio para vivir, para ganarme la vida? Y bueno, voy a ser maestra, empiezan las fallas, porque la docencia es una vocación, es una pasión. esa sería, digamos, la fórmula o el binomio maravilloso que se estaría dando en una práctica de enseñanza-aprendizaje. De todas maneras, muchas personas eligen sus carreras, digamos, por un tema laboral, pero también demuestran muchas veces un gran compromiso, Claro, ¿no? sí. Con lo que hacen. Obvio, pero cuando sí. se dan esas dos cosas que acabas de mencionar vos, es como que se produce el eureka. Sí, la magia de esos docentes que quedan en el corazón de los alumnos toda la vida. Y sí. Bueno, ¿nos Bueno, vas a leer algo de sí, algún les voy a chiquito? leer esto. Te digo que te imaginas infinidad, Sí, hay pero muchísimo. quise leer esto y ahora cuando termine van a empezar a pensar el por qué, vamos a pensar juntos, ¿no? Un poco. Se llama El espejo distraído. En el dormitorio de la casa de mis padres había un espejo. Mejor dicho, hay un espejo, pero a mí me parece que no fuera el mismo que antes. Les voy a contar por qué.
Cuando yo era chica y sabía hacer cosas interesantes, tales como gastar enteritas las siestas del verano, yendo atrás de las mariposas o dibujando, ese espejo jugaba conmigo. Sí, como lo oyen, jugaba conmigo. Yo me sentaba frente a él y ya no estaba sola. Desde su luna brillante me saludaba una nena muy parecida a mí, que tocándome la cabeza con una varita lograba convertirme en león, en perro o en astronauta. Algunas veces, como era un espejo bastante distraído, me reflejaba de manera muy cómica. Pero yo crecí, me vine grande y mi espejo también. Por eso, aunque a veces, cuando nadie nos mira, lo visito y le hablo, él bosteza y ya no sabe jugar. Pero qué dulce, ¿Viste qué hermoso, hermosura? qué talento. ¿Viste qué hermoso? ¿Quién es? ¿Tenés el nombre? Sí. Qué talentoso. Este cuento está hecho por Melody, que es una alumna que en ese momento era alumna de la Escuela de Educación Especial número 508. Sí. Que las escuelas especiales están, no, mencionadas por número, y de acuerdo al número es a la especialidad a la que se dedican. Sí, sí. Y en este caso 508 era es una escuela en la que asisten alumnas con problemas de motricidad, con problemas motores, Sí, sí. con problemas de parálisis. Claro. Muchos usan silla de ruedas, muchos usan las sillas para parapléjicos, Claro. algunos usan valvas, otros caminan con alguna dificultad o con bastón, algunos necesitan ir a la escuela primaria y en ese momento iban también a la escuela, digamos, especial sede en ese momento, Sí. que era la escuela 508. En la actualidad, la mayoría de los chicos están con planes de integración, donde ya no necesitan ir hasta la sede de la escuela especial, sino que tienen una maestra integradora, un maestro integrador que va a la escuela primaria o secundaria donde los chicos Están asisten, integrados. ¿no? Claro. Maravilloso. Sí. Sí. Entonces, lo hermoso de esta historia Sí. me encantó porque cuenta un poco lo que acabamos de decir. Acá hay una piba que está contando su historia, lo que a ella le pasa frente al espejo, nada más y nada menos, ¿no? Y lo que pasa con el transcurrir del tiempo, ¿no? Porque ella dice, antes yo miraba al espejo y hasta parecía me transformaba en astronauta. Qué bárbaro. Y con el paso de los años, ¿qué pasa con esa mirada al espejo? ¿Y qué pasa con esos sueños, ¿no? Que tenemos. Hay mucho de soledad en ese relato, ¿no? Sí. Hay sí. mucho de... Yo me lo imaginaba y bueno, los chicos juegan muchas veces solitos, pero acá vos fíjate que ella necesitaba alguien más para compartir. Entonces se refleja... Claro. Ay, no, maravilloso. ¿Viste qué hermoso? No, me pareció Bueno, increíble. así como esta historia, Sí. te imaginas, todo este libro es precioso. ¿Y estos libros se pueden comprar en algún lugar? No, ¿En estos la libros fundación? no, se pueden visitar en las Ajá. bibliotecas de las escuelas, Ah, porque sí. las escuelas lo tienen en sus bibliotecas. En todas las escuelas de del Lanús. distrito de Lanús que Ajá. participan del proyecto de Café Literario. No, maravilloso. Y algo también optimista Sí. que voy a mencionar en relación a esto es que las portadas también estaban hechas por los pibes y las pibas. Los dibujitos. Y se hacía de la misma forma, de una forma participativa y sumamente democrática. ¿Por qué?
porque se mandaba a las escuelas, se conversaba en las escuelas cuál iba a ser la temática de ese año. Sí. Si va a ser un autor, si va a ser una temática determinada, ya te digo, animales, galaxias, brujas, ogros, hadas, bueno. Y a partir de ahí, en el área de artística, los profes de artística con los pibes empezaban a pensar bocetos de cómo podría ser la tapa del libro. Y estaban entusiasmadísimos todos. ¿Qué te parece? Por eso, generalmente lo pienso y lo digo en otros programas, la importancia de la oportunidad. Tal cual. Porque cuántos chicos talentosos, por problemas económicos, familiares, sociales, viven en lugares conurbanos, bueno, no tienen la posibilidad y se pierden tantos talentos. Y la igualdad de oportunidades, que todos podamos salir desde la misma meta Sí. hacia el mismo lugar, es Sí. maravilloso. Y llegar, bueno, el que tiene empeño, porque a veces hay una frase que dice, es alivio saber de las propias limitaciones. Porque uno puede querer ser un cirujano plástico o un cirujano cardiovascular y no puede. Y es bueno saber y decir, no, yo en realidad, si bien tengo las ganas de serlo, me doy cuenta que no puedo. Eso alivia también a la persona. Claro. Pero por lo menos la oportunidad de llegar a un punto y decir, bueno, me gusta escribir, que tenga un entorno que me ayude, que me haga entrar cuando soy adolescente en una editorial, y ahí empiezo, bueno. Y también esta posibilidad de decir, bueno, la lectura compartida, ¿no? Sí. La literatura compartida es lo maravilloso. Así se acercan muchas veces muchos autores a nuestras manos, Sí, porque uno dice, mira, leí tal cosa y me parece que te puede llegar a gustar, Sí. o aunque no te guste, también Sí. eso que no nos gusta forma parte de una nueva visión, ¿no? mira, justamente terminé de leer un libro que me encantó. Es el segundo que leo de Magdalena Ruiz Guiñazú. Uno fue El huésped de verano. Ella tiene ya una línea de escritura, me voy dando cuenta. Bueno, la mayoría de Sí. los escritores. Y ahora terminé de leer La casa de los secretos, que yo creo que es la historia de su familia y de su propia vida. Hermoso, lo recomiendo. La casa de los secretos. Y otro libro, también maravilloso, que hace muchos años, ya 3 veces lo leí, pero no lo voy a leer más porque lo sé de memoria. Bueno, pero si te gusta, La casa de Gabriel García Márquez. Son libros para leer, porque aquellos que amamos las casas históricas donde pasaron muchas cosas en nuestras familias, tantas alegrías como tristezas, bueno, aquellos que nos aferramos y echamos raíces en algún determinado lugar, bueno, esa casa, esos libros precisamente hablan de ese tema. Así que me parecen maravillosos. claro, porque hablan de un cotidiano en el cual todas las personas podemos sentirnos identificados. Totalmente. ¿No? Sí. Bueno, y Sí. te contaba que se empezaban a hacer los bocetos de cómo podía ser esa tapa. La tapa, claro. La tapa y la lo contratapa del importante, libro. Sí. Y bueno, y ahí también los chicos tenían que empezar a votar y a decidir cuál iba a ser el boceto que iba a representar a la escuela. Yo te digo, esta tapa Sí. genera, no voy a decir un chico víctima de maltrato, pero sí muy triste, ¿eh? Es un árbol, Sin hojas. ¿ves? Un árbol y alguien que está en una hamaca, Como pensativo. con el corazón roto. Triste. Claro, Muy ¿por triste. qué? Porque muchas veces lo que pensamos es eso, ¿no? Que el libro nos permite mostrarnos de esa manera, con la vulnerabilidad que tenemos cuando lo Sí. estamos leyendo y que a veces lloramos con Sí, los claro. pañuelitos al lado. Sí, sí. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Esta frase parece que la escribí yo.
pero el autor me leyó la mente. Y más cuando no son historias inventadas. Claro. Esto es real. Que son vividas. Ay, terrible, sí. Bueno, entonces ahí se producía todo ese camino hacia la selección del boceto que iba a representar a cada escuela, Sí. y luego se armaba un jurado para seleccionar Claro. cuál sería, y ahí estaban todos los profes de artística, que son los que están, digamos, más preparados, capacitados, que han estudiado tanto para saber Sí. de qué están hablando, ¿no? Deben Entonces cada también... historia increíbles. Sí. Deben ay, sí. Entonces, además de ese día de mostrarse ante la comunidad, las familias, leer la historia, Sí. llevarse el libro, también estaba la parte de los chicos que habían participado del boceto. Claro. Eran los 3 primeros premios. Y también algo muy lindo que se hacía en lo que era la muestra de educación artística, que estaba siempre coordinada por un inspector al que yo le tengo sumo afecto, respeto, admiración, es el inspector Martín Poy, que todavía está en actividad. Y bueno, él armaba esas jornadas artísticas en las escuelas, que era, te imaginás, como armar un fixture. Sí, sí, me Porque imagino. había que seleccionar una escuela que tuviera escenario, que tuviera capacidad para Claro. poner un montón de sillas, porque había que recibir a muchas familias. Y además, todas las escuelas participaban con lo que cada escuela elegía, ¿no? Porque siempre digo lo mismo, se elegía porque por una cuestión de tiempo y de espacio. Pero también cada escuela, a su vez, hacía su propio café literario y su propia muestra de artística. Yo me imagino el corazón de los chicos, ¿no? Ah, El almita bueno. de los chicos. Ah, fascinada. Porque me lleva a mi historia, ¿no? El día que en el colegio primario me eligieron para representar a San Martín. Ah, mira. Yo sentía una cosa en el corazón. Claro, un orgullo. Un orgullo y unos nervios. Y bueno, y yo me imagino todos, porque la niña es tanta inocencia que Por eso tendría que digo. ser feliz. Bueno, pero por eso bueno, digo, sí. este programa es ese grano de arena Sí. que nos demuestra cómo se pueden ir pensando muchas estrategias, muchos momentos, muchos proyectos en el que incluir a las infancias y las adolescencias Sí. para que su paso por ese momento de la vida sea un poquito, no sé si Más, mejor, sí. pero acompañado, ¿no es cierto? Mejor tiene que ser Esa mirada, Sandra, y sí, porque sí. los marca, como dicen los médicos, los primeros años de vida, los primeros años de escuela, les marca la personalidad para siempre. Y vemos muchos chicos violentos ahora. Claro. No sé. Muchos chicos, muchos grandes. Muchos grandes. Digamos, la violencia es una moneda común, ¿no? Y ahora es Lamentablemente. como salen de un boliche y es un deporte, no sé, darse trompadas. Por eso- Mujeres que pelean. Por eso Bueno, la importancia de tener espacios que sean espacios de canalizar lo que Sí. estoy sintiendo, de saber escuchar al otro, porque si el otro escribió algo, tengo que poder escucharlo. e involucrarse en muchos casos, ¿no? Claro. Cuando un chico sabemos que es maltratado, Por eso algo hay que hacer. la importancia de la escucha de los otros, Sí, ¿no? sí. Que los otros pueden ser adultos, Claro. en su mayoría, pares. Sí. Bueno, para seguir con esta Tenemos que ir necesidad. a una pequeña pausita. Bueno, porque ¿eh? tengo estadísticas acá. Bueno, y vamos tengo a, un cuento. Bueno, vamos a una pequeña pausita y volvemos enseguida. Sí, porque puse primera y no paré. There was a time we thought our dream was over, when you and I
because we both kept holding on. We know we can weather any storm. Baby, that's what love is all about. Two hearts that find a way somehow to keep the fire burning. Something we could never live without. If it takes forever, we can work it out. Beyond the shadow of a doubt. Baby, that's what love is all about. As time goes by, we learn to rediscover the reason why this dream of ours survives. Through thick and thin, we're destined for each other. Knowing we can reach the other side, far beyond the mountains of our pride. And baby, that's what love is all about. Two hearts that find a way somehow to keep the fire burning. Something we could never live without. If it takes forever, we can work it out. Beyond the shadow of a doubt. Baby, that's what love is all about. Oh, riding the good times is easy. The hard times can tear you apart. There'll be times in your heart when the feeling is gone, but you keep on believing and you keep holding on. Baby, that's what love is all about. Two hearts that find a way somehow to keep the dream from dying. Something we could never live without. If it takes forever, we can work it out. Beyond the shadow of a doubt. Baby, that's what love is all about. radiodetodos.com.ar. Comentarios y toda la información social, política, cultural y deportiva en nuestro país y el mundo. Sintonizanos las 24 horas. Baja la aplicación en tu celular. Desde Musifan Instrumentos Musicales te contamos lo siguiente. Hoy te muestro los clamps para microfonear baterías. Son regulables en altura y se sujetan al mismo cuerpo de la batería. Te vas a ahorrar dinero, tiempo y muchísimo lugar que ocupaban los antiguos pies de micrófono con trípode. Pizzería Oscarcito. Pizzas y empanadas desde 1954. Viamonte 2235 Lanús Oeste. Todas las formas de pago. Teléfonos 4-262-2591 y 11-3-951-3889. Pizzería Oscarcito. Viamonte 2235 Lanús Oeste. No te sientas solo. Sintoniza radiodetodos.com.ar.
Bueno, acá estamos otra vez, Sandra Aravena, Graciela Fernández soy yo, en Cuentos de aquí y de allá, por radiodetodos.com.ar y a través de streaming. Ahora está en directo en nuestra radio, pero queda grabado en Facebook y YouTube. Entran a radiodetodos.com.ar y ahí van a encontrar todos los programas que con tanto amor hacemos y para aportar un granito de arena para un mundo mejor. Exacto. Bueno, voy con la estadística esta Sí. que me da optimismo, Sí. me da esta necesidad de pensar que aunque sea un ratito, un día, varios años y en algún momento todos los pibes van a poder estar bien. Bueno, lo que hablamos en el programa anterior, que es el año 2006, Sí. donde se promulga la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces traje algunas estadísticas, que es algo que a mí me gusta, porque es como ver un poco números y luego a esos números ponerle nombre, apellido, circunstancia, proyecto, porque los números por sí solos no Sí, dicen no nada, dicen ¿no? nada, no. Entonces estuve buceando en la página de UNICEF, que UNICEF, bueno, está por mucho antes de la Ley de Educación Sexual Integral y viene haciendo cosas a nivel mundial que son absolutamente extraordinarias. La importancia del control de natalidad Oh, es fundamental. fundamental. Bueno, y estos porcentajes son los que Sí. había muchos, y había muchos gráficos de barra, gráficos de torta, de esos que veíamos en la secundaria y decíamos, ¿esto para qué sirve? Y bueno, sirve para esto, para que alguien lo lea y lo analice un poco. Dice que a partir de que existe la Ley de Educación Sexual Integral, Sí. los chicos y las chicas se animaron más a decir y a contar y a expresar sentimientos que tienen que ver con que son víctimas de violencia. Claro. ¿Por qué? Porque donde a uno le dan un espacio y una escucha atenta y respetuosa, es más lógico que uno se anime a contar. Claro. ¿No es cierto? Entonces dice que a partir del 2006, 4 de cada 10 estudiantes empezaron a contar en las clases de educación integral o en distintas clases que están atravesadas por este proyecto, que sufrían violencias. Aparece un ejemplo de una maestra de segundo grado que está hablando con su grupo. Entonces la maestra dice, porque bueno, no sé, pero hay chicos a los que les pegan, ¿o no? Y como a coro, los chicos le responden, sí, a mí. Y en eso, ahí la maestra se da cuenta que un alto porcentaje de ese grupo era castigado física Sí. y verbalmente por los diversos adultos que existían a su alrededor, ¿no? Y es ahí donde uno empieza a sondear, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué manera? Claro. Y hasta un chico, cuenta esta maestra, contó que una vez le habían quemado la mano con un cigarrillo porque había robado plata de una caja, de una lata, Sí, de un sí, frasco. sí. No sabría especificar. Entonces, esto, ¿no? Como 4 de 10 estudiantes se animaron a contar, y esto porque pasa a ser una necesidad y también algo para encarar el trabajo, porque hay que encarar un trabajo que sea familiar y comunitario, porque lo más probable, en su 99,9%, es que también esos adultos hayan sido
víctimas de violencia Claro. en sus infancias. Lo ¿no? ven normal, como que está bien, es una forma de educación. Claro. Luego, 5 de 10 estudiantes sufrieron discriminación por su identificación de género o por su sexualidad, por la elección de su sexualidad. Sí. 5 de cada 10. Que eso también era un tema bastante tabú, un tema del que no se hablaba, porque dentro de las aulas había un día determinado para hablar sobre el tema de la sexualidad, que era el día en líneas generales que venía alguna empresa, por ejemplo Johnson & Johnson, Claro. que le explicaba a las chicas qué era la menstruación, le explicaba a Claro. los varones, y las charlas se hacían por separado. A partir de la ESI, estas charlas empezaron a formar parte de la charla, no de la necesidad de que sea en un día, en un horario, que tenga que venir una empresa, que tenga que traer las toallas femeninas, sino como una charla que se pueda conversar como algo que nos sucede porque forma parte de la vida, que es el Claro. tema de los cambios hormonales. Claro, algo ¿No? normal, natural. Exacto. Sí, Bueno, un 86% logró empezar a hablar y a cuidar de su cuerpo y a saber cuáles son esos cambios. Un 86%. Todo esto estamos hablando de lo que le pasaba con los pibes. También hay estadísticas que nos van mostrando qué pasa con los adultos, que son los encargados de llevar adelante esta ley, ¿no? claro. De qué manera la encaran, cómo se capacitan, en dónde, cómo preparan este proyecto que debe ser, digamos, transversal en cuanto a que toda la comunidad tiene que participar. Un 66% le empezó a dar importancia al hecho de decir y de comunicar las ideas. La importancia, ¿no?, de saber que hay un otro que escucha. Claro. Porque si no hay nadie que me está escuchando... No, el diálogo es fundamental. En todo. En todo. En todo. Sí. El cambio de ideas. El Sí, respeto. el respeto. ¿No? Porque, bueno, tantas veces podemos no estar de acuerdo con algo Sí, que alguien sí. está leyendo o diciendo, Sí. pero la importancia de respetar Las ideas de otro. las ideas de otro, Sí. la opinión. Totalmente. Bueno, ¿no? Y sobre todo ver si en este intercambio de ideas logramos tener algún punto en común. También. ¿No? Claro. El 55% consideró que es sumamente necesario que se lleven a cabo estas prácticas para prevenir. La importancia de esta ley como una ley preventiva. Sí. No sé si está bien dicho preventiva. ¿Está bien dicho? Me suena bien, Para pero... prevenir. Para Sí, prevenir. preventiva. Está bien, ¿no? Sí. Que eso es Sí. tan importante, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo se llegó a esta instancia de violencia en estos chicos, en estas chicas? Bueno, anterior a esto habrán sucedido muchas situaciones que o se ocultaron o no se vieron o mejor más vale ni lo miro ni lo digo. Tengo esta sospecha, pero prefiero Muchas. callármela. Muchas, Sandra. Yo que soy mucho más grande que vos, en mi época de adolescente, preadolescente, habían temas tabú, totalmente. Y uno salía a la vida sin tener conocimiento a veces de las cosas. Tal cual. Y sí, Exacto. Sí. Bueno, y la importancia de incluir a la familia. Cuando decimos la familia, en la actualidad ya no podemos hablar de la familia tipo, porque la familia tipo en la actualidad Es distinta. es diferente. Mm, Ahora son familias diversas. claro.
Y en esa diversidad entran todo tipo de familias. Entonces la importancia de sumarlos en cuanto a, por ejemplo, una invitación a leer una historia, una invitación a escribir algo, porque muchas veces las familias no se pueden acercar hasta las instituciones porque, bueno, hay que trabajar mucho. Pero bueno, escribir algo, llevar a veces una carpeta o un cuaderno viajero o una caja de sorpresas, en la que la familia anónimamente pueda escribir un aporte a lo que se está trabajando. Cuando uno considera que le interesa atravesar esta temática, va encontrando recursos. Sí, siempre se encuentran Formas, ¿no? formas, momentos. Hoy en día la tecnología podría ser un recurso positivo, porque hoy en día las familias pueden enviar un videíto, una charla, una canción, una parte de una película, qué sé yo, se me ocurren 1000 cosas, ¿no? Que se pueden hacer más. Sí, es más fácil. Para aquellas familias que no pueden acercarse, digamos, Claro. físicamente hacia Claro. las escuelas, ¿no? Sí, Así que esta estadística me parece muy hermosa. sí, realmente importantísima. Es una estadística real. Sí. O sea, viste, porque a veces uno dice, bueno, estoy optimista, pero tampoco quiero ser un optimista crédulo. Claro, claro. Quiero ser un optimista que puede ver que existe Con algo que lo crítico también. claro, que Tiene- se ha hecho, que es realidad. Claro. Por eso me interesaba lo del libro, porque está en formato, que uno lo puede ver el resultado de ese gran proyecto. Ay, ¿nos vas a leer, no hoy, en otro programa, alguna otra historia que Sí, escribieron? por supuesto. Porque me pareció tan maravillosa. Puedo leer, no por ser hincha de la que era mi hermosa escuelita, digo, la que era como si lo hubiese escriturado, no, donde fui directora, porque hay una historia preciosa Bueno, la próxima. que está seleccionada de una Sí. alumna de 6º año. Sí. Se seleccionaban 3 historias, entre 2 y 3 historias por escuela. Y hay una que es muy interesante. ¿Seguís teniendo contacto con algún alumno en este caso? Sí, porque saber cómo sigue su vida, ¿no? mira, yo cuando voy caminando por las calles de Remedios de Escalada, parezco el Papa Móvil. Soy Sandra Móvil. Te conocen. Seño. Claro. Y a veces los tengo que mirar porque miden 2 metros. Y sí. Entro a la Y pescadería. más de alguna vez no te acordás mucho. Y capaz. no, tengo que hacer, Claro, ¿viste? claro, memoria. Y una vez me pasó entrar a la pescadería, pedir, viste, la merluza, qué sé yo, qué sé cuánto, y que la persona que me atiende me dice, ya no se acuerda más de mí, Ah, señor. Y pero yo, qué viste, lo lindo, miraba. qué lindo. Y así me pasa con los padres, Ah, claro. con los pibes. Claro. Y es hermoso, la verdad que, y les agradezco que me reconozcan, que me paren, que me Claro. saluden, porque para mí es algo Qué hermoso. misión tan noble la de docente. Y para mí fue Es maravillosa. muy noble, sí, sí. De todas maneras, viste, digamos, en mi caso la docencia en cuanto a lo formal, pero hay tantas personas que en nuestras vidas ejercen Ah, también sí, docencia, claro. ¿viste? Los mentores, digo yo. Claro. Sí, totalmente. Eso. Pero de los maestros uno tiene ese recuerdo sí, lo como de los que institucional. fueron, no digo malos docentes, sino gente con poca paciencia. Uno también tiene recuerdos. Claro, ¿eh? las huellas, pero hay que ver Quedan. de qué tipo las huellas. Mirá, ya ¿viste? nos estuvimos pasando un montón. Ay, Sandra, tremendo. Bueno. Porque hablamos mucho. ¿Tengo tiempo para la historia? No estamos pasadísima. Pasadísima. Y 10, sí. Bueno, entonces la dejo para la próxima. para la próxima. Listo. Es una ¿Qué va a historia- ser? A ver, porque acá tenemos el calendario. Sí, y hay que revisarlo. El 8 de febrero. Quizás hay que pasarlo un poquito. Porque vos no vas a estar. Claro. Bueno, entonces después vamos Voy a viendo. andar leyendo por otros Bueno, lares. me parece bárbaro. Está muy bien. El derecho al descanso. Sí. Está bien. Bueno, después lo hablamos. Sí. Entonces ya yo a través de las redes voy a ir comunicando cuándo va a ser el próximo programa.
después lo hablamos, ¿sí? Ay, hoy nos pasamos. Bueno, sí, porque los temas son muy, muy importantes, muy reales, muy conflictivos muchas veces, más cuando se trata de niños. Ay, sí. Porque un adulto lo maneja de otra forma, pero una criatura queda Tal cual. marcada. Bueno, será entonces hasta el próximo programa, que no sabemos cuándo será. En febrero seguro. En febrero seguro. Y acá por Cuentos de aquí y de allá en radiodetodos.com.ar. Bueno, Sandra, despedite vos también. Bueno, un beso grande, que estén muy bien, que nos escuchen mucho y que nos comenten mucho también. Ahí está. Bueno, hasta la próxima entonces. Y gracias por estar. Hecho con mucho amor este programa.